La cruda verdad sobre el encantador de perros, escenas censuradas y acuerdos millonarios por maltrato. Anxiety part, yeah, that's super normal. So as you see how the not a lot of breeds will do that. Really? No. Oh. No, most breeds here will go under. Oh. This guy will go grab like a bear. César Millán, mejor conocido como el encantador de perros, fue durante años un héroe para millones de amantes de los perros. Su presencia firme, su energía tranquila y su carisma frente a las cámaras crearon una imagen casi mágica. La de un hombre que entendía a los animales como nadie más. Pero esa versión que vimos en pantalla, cuidadosamente editada, escondía una verdad mucho más perturbadora. Correos internos, acuerdos de confidencialidad y testimonios filtrados de ex trabajadores revelaron un panorama inquietante. Muchos perros que aparecían rehabilitados en televisión estaban en realidad colapsados emocionalmente. Videos no editados mostraban temblores, pupilas dilatadas, posturas de sumisión extrema y episodios de presión física sobre el cuello hasta inducir desmayos. En las sombras, Millán y su equipo firmaban acuerdos millonarios para silenciar denuncias, mientras modificaban ángulos de cámara y eliminaban escenas conflictivas para proteger su imagen pública. Lo que se presentaba como un entrenamiento efectivo, muchos expertos lo catalogaron como dominancia disfrazada de educación. A pesar de las denuncias, la industria lo respaldó durante años, pero los datos eran imposibles de ignorar. Hoy, su legado está dividido entre admiradores incondicionales y críticos que lo acusan de haber causado sufrimiento innecesario a cientos de animales. ¿Hasta dónde llegó el encantador de perros para construir su imperio? ¿Y por qué siguen saliendo pruebas cada vez más oscuras? Te lo cuento todo en este video. Pero para comprender la magnitud del escándalo de César Millán, hay que mirar atrás. César nació en Culiacán, en el año de 1969. De niño, César dormía sin luz ni agua potable, y desde muy pequeño tenía el conocimiento de hablar el lenguaje con los animales, por lo cual le dieron el apodo de El Perrero. César prefería observar el lenguaje silencioso de las manadas de los animales antes que memorizar teorías. Él se visualizaba en algo más grande, convertirse en el mejor entrenador de perros del mundo. Con el corazón lleno de sueños y tan solo $100 en el bolsillo, César Millán tomó una de las decisiones más arriesgadas y transformadoras de su vida: dejarlo todo atrás y cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. No sabía inglés, no tenía contactos ni garantías. El viaje fue una pesadilla, especialmente al enfrentar un cruce acuático que casi pasa a mejor vida. Años después, confesaría que pagó a un coyote para guiarlo en ese viaje infernal, que terminó milagrosamente en San Diego. Su llegada fue cualquier cosa menos glamorosa. Dormía bajo puentes, buscaba refugio donde podía y sobrevivía lavando autos en barrios residenciales. Pero ni el frío de la calle ni el hambre lograron distraerlo de su verdadero propósito: trabajar con perros. Fue en una peluquería canina donde su habilidad comenzó a brillar. Los clientes se asombraban al ver cómo incluso los animales más hostiles se serenaban con solo estar a su lado. Su fama como el que entiende a los perros empezó a crecer y pronto fue llamado desde distintos rincones de Los Ángeles. Su gran salto llegó cuando fundó el Dog Psychology Center en un terreno modesto del sur de la ciudad. Una zona complicada, sí, pero también el lugar donde César transformaba casos perdidos en historias de éxito. Para todo esto, su fama y recomendaciones se expandieron. La actriz Jada Pinkett Smith fue una de las primeras en confiarle a su perro. Quedó tan sorprendida que decidió financiarle clases de inglés y apoyarlo en convertir su pasión en un negocio formal. Le dio un año para lograrlo, o volvería a ser paseador. Ese empujón lo conectó con productores que vieron en su historia algo único. Para el año 2004, National Geographic lanzó El Encantador de Perro,
Un programa sin muchas expectativas, que en poco tiempo conquistó al mundo entero. César Millán transformaba a perros con problemas de conducta severos en mascotas tranquilas y obedientes en cuestión de minutos. Su estilo, una mezcla de presencia firme, energía tranquila y seguridad serena, fascinó al público. Las cámaras captaban momentos que rozaban lo milagroso y esa fórmula convirtió su nombre en sinónimo de sabiduría canina. El éxito no se limitó a la pantalla. Millán expandió su marca hasta convertirla en un verdadero imperio. Libros que se convirtieron en bestsellers, una revista especializada, una línea completa de productos para mascotas y hasta comida para perros con su sello personal. En su apogeo, su empresa Kaiser's Way Inc. alcanzó una valoración de más de $25 millones. Recuerda tener metas claras, precisas, objetivas, lucha. Persiste porque lo que un día sueñas, al otro día se te cumple. César Millán es un ejemplo de muchas más historias, y la tuya será una más de ellas. Si te conmueve esta historia, recuerda suscribirte para que no te pierdas de más contenido motivacional. Pero a medida que crecía su influencia, también aumentaba el número de voces expertas que ponían en duda sus métodos. Veterinarios, especialistas en comportamiento animal y asociaciones de bienestar comenzaron a levantar la voz. Lo acusaban de usar técnicas que consideraban agresivas o anticuadas. La controversia explotó en 2006, cuando un episodio mostró a César sujetando con fuerza a un perro llamado Shadow, hasta que perdió el conocimiento. Las imágenes encendieron una tormenta de indignación. Se enviaron quejas a National Geographic y grupos defensores del bienestar animal lo denunciaron por maltrato. Aunque el canal lo respaldó, una revisión posterior del metraje sin editar reveló algo aún más alarmante. El perro permaneció inconsciente durante casi medio minuto. Aunque los productores añadieron advertencias para evitar que el público replicara las técnicas del programa, el daño a la imagen de César Millán ya era irreversible. Las críticas no paraban, y mientras su reputación pública se tambaleaba, su mundo personal también comenzaba a resquebrajarse. El 2010 sería el año más oscuro de su vida. El golpe más duro para César Millán fue la pérdida de su mascota Daddy, su pitbull inseparable, compañero fiel en su programa y alma del método que aplicaba para rehabilitar perros agresivos. Lo venció a los 16 años y con él se fue una parte esencial de César. Durante sus últimos días, Millán dormía a su lado en el suelo, negándose a apartarse de su mejor amigo. Sus diarios, hallados años después, revelaban un dolor que lo consumía. Cuando Daddy partió, una parte de mí se fue con él. Esto no sería todo. Poco después, su esposa Ilusión solicitó el divorcio tras 16 años de matrimonio. Reclamó la custodia de sus hijos, una pensión mensual, un pago único de $400,000 y una porción importante de sus bienes. Las pérdidas emocionales se sumaban a las económicas. Hundido por el duelo, el divorcio y el asedio mediático, César cayó en una depresión profunda que lo llevó a intentar pasar a otra vida. Ingirió una mezcla de ansiolíticos y somníferos. Fue encontrado a tiempo, con la presión por los suelos y la respiración apenas perceptible. Estuvo 3 días en cuidados intensivos y luego fue ingresado en una clínica psiquiátrica. Con el paso del tiempo, la estrella de Dog Whisperer comenzó a perder brillo. Mientras surgían en la televisión nuevos rostros con enfoques más suaves y menos polémicos, el programa que hizo mundialmente famoso a César Millán se iba apagando. En 2012, National Geographic confirmó que la 9ª temporada sería la última. Aunque César intentó reinventarse con proyectos como César 911 y Dog Nation, ninguno consiguió replicar el éxito arrollador de su serie original. El imperio que había levantado con tanto esfuerzo empezaba a mostrar fisuras visibles.
En 2015, una nueva controversia lo sacudió. Durante la grabación de un episodio de César 911, un perro atacó a un cerdo en plena sesión de entrenamiento. La escena desató una investigación por parte del control de animales y de la oficina del sheriff de Los Ángeles. Aunque no se presentaron cargos, el golpe a su imagen fue severo. Las redes se llenaron de peticiones para cancelar sus programas y el material inédito del incidente encontrado en sus archivos personales arrojó aún más sombra. El bulldog francés que protagonizó el ataque ya tenía historial de... Y, a pesar de ello, fue expuesto sin protección a varios cerdos. El cerdo terminó con una que requirió atención veterinaria inmediata y se consideró la posibilidad de una acusación formal por crueldad animal. Aunque el equipo legal de Millán defendió que se trató de una... Durante una sesión legítima, el proceso legal y el control de daños mediático le costaron más de $200,000. Aún así, César no se rindió, se trasladó hacia Asia. Allí, su popularidad resurgió y en un rancho de 45 acres fundó un nuevo centro de entrenamiento diseñado tanto para perros como para sus dueños. También encontró una nueva compañera sentimental, Yahira Dar, con quien se comprometió oficialmente en 2016. En 2018, investigaciones revelaron que su imperio ya no era lo que parecía. Varias de sus empresas estaban en procesos de reestructuración debido a deudas que superaban sus activos. Caesar's-Way Inc., que fue emblema de éxito, había reducido al mínimo su operación. Muchas líneas de productos fueron canceladas por su baja rentabilidad. César Millán Pet Products reportaba deudas por más de $4.2 millones frente a activos que apenas alcanzaban los $890,000. Por su parte, Caesar's Way Publishing llevaba 3 años consecutivos en números rojos, con pérdidas superiores a $1.700.000. Con el paso del tiempo, mientras el imperio de César Millán comenzaba a perder fuerza en ventas y presencia mediática, sin embargo, lo más impactante no fue lo que aún funcionaba, sino lo que se descubrió en los rincones más privados de su organización: correos electrónicos y memorandos internos. Entre esos documentos se detallaban planes para contratar científicos que defendieran públicamente la teoría de la dominancia, el pilar de su enfoque de entrenamiento, a pesar de que ya había sido rechazada por la comunidad científica. También se delineaban campañas de relaciones públicas dirigidas a reparar su imagen ante los medios, evitando mostrar las partes más polémicas de sus métodos. Un correo particularmente revelador sugería eliminar por completo escenas de correcciones físicas en sus programas de televisión, enfocándose solo en el antes y después, sin mostrar lo que realmente ocurría durante las sesiones. Otro mensaje explicaba cómo usar ángulos de cámara estratégicos para ocultar toques bruscos y gestos. Ex colaboradores comenzaron a hablar. Algunos relataron que el trato a los perros en las grabaciones era mucho más intenso de lo que se veía en pantalla. Otros describieron un ambiente de trabajo tenso, en el que cualquier crítica interna podía significar la pérdida del empleo. La investigación también sacó a la luz más de una docena de acuerdos extrajudiciales con dueños de perros que alegaban que sus mascotas habían sido durante sesiones con César o con entrenadores formados por él. El total de estas indemnizaciones superaba el $1,500,000. Los casos iban desde un pastor alemán con 3 costillas fracturadas hasta un Cocker Spaniel que desarrolló ansiedad crónica y requirió medicación prolongada. Todos los acuerdos incluían cláusulas de confidencialidad para mantener el silencio. Pero lo que realmente estremeció a los expertos y al público fueron los videos caseros de entrenamiento descubiertos en su antigua residencia. A diferencia de las versiones editadas para televisión, estas grabaciones mostraban la realidad sin filtros.
Sesiones donde los perros no estaban calmados, sino atemorizados, temblorosos y con signos claros de estrés. Ese material, crudo y directo, expuso un retrato completamente distinto del encantador de perros que el mundo había conocido. Así lo demostraban las grabaciones sin editar que salieron a la luz, donde los perros que se mostraban dóciles frente a las cámaras revelaban en privado un estado de ansiedad evidente, jadeos constantes, pupilas dilatadas, temblores y una postura corporal tensa. Señales inequívocas de un estrés extremo. En una de las escenas más crudas se veía a César Millán aplicar presión sobre el cuello de un perro hasta que éste colapsaba, asegurando al público que lo que estaban presenciando era una muestra de sumisión, no de sufrimiento. Pero los veterinarios que analizaron ese video detectaron todo lo contrario. El animal estaba al borde del colapso emocional. Este tipo de contenido fue eliminado de los episodios finales, moldeando una imagen más amable para el público general. Los documentos internos revelaban una cruda verdad. Los centros Dog Psychology de Milán solo sobrevivían gracias a sus operaciones en el extranjero. A medida que en países como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, las críticas crecían y las normativas se volvían más estrictas, la estrategia fue redirigir el negocio hacia mercados con menor regulación, principalmente en Asia. Para 2017, más del 70% de sus ingresos provenían de China, donde su método basado en dominancia aún era bien recibido. Varias escuelas licenciadas por Millán optaron por cerrar o cambiar su identidad para no quedar asociadas con las controversias. Aún así, el entrenador seguía contando con un grupo fiel de seguidores. Para muchos dueños de mascotas, sus técnicas representaron la última esperanza antes de considerar medidas drásticas como la eutanasia. Frente a la creciente ola de cuestionamientos, César emitió un comunicado donde reconocía que algunas de sus prácticas pasadas ya no formaban parte de su repertorio actual. Declaró haber evolucionado junto con su comprensión de la psicología canina y aseguró que ahora priorizaba la actividad física, la disciplina equilibrada y el cariño como base del adiestramiento. César, por su parte, sigue trabajando con perros. Hoy mantiene un perfil mucho más reservado. La historia de César Millán no es blanco o negro. Es una advertencia con forma de leyenda. Nos recuerda que el amor, sin evolución, puede convertirse en obstáculo. Detrás de los aplausos y los documentales, había una realidad más cruda. Una lucha entre buenas intenciones y métodos cuestionables. Hoy su nombre divide opiniones, pero lo que no se puede negar es que abrió una puerta que nadie se atrevía a tocar. Si lo que hizo estuvo bien o mal, ya es juicio de cada quien. Gracias por mirar este video y no olvides que el legado siempre tiene dos caras.